La ley de la atracción presenta su fórmula en los siguientes pasos. Antes que nada, se debe tener claro qué se desea atraer. Luego está la realización de los pasos. 1. Supone un proceso de evocación, que no es una petición directa. La evocación se realiza mediante emociones y pensamientos. La palabra evocar proviene del latín evocare, que significa llamar desde. O invocar. En este contexto, evocar significa llamar a la conciencia aquello que se quiere, hacerlo presente en nuestra mente y emociones, siendo así visualizar que ya somos como deseamos, es una manera de evocar. 2. Ser conscientes de nuestras creencias, tener claro si son limitantes en cuanto a generar dudas o emociones y pensamientos que evocan lo contrario a lo que se busca de manera consciente, y solo centrarnos en creencias positivas para evocación de acuerdo a lo deseado de manera consciente. Esto también supone saber el funcionamiento de las creencias según el postulado, donde una creencia colectiva llega a tener un efecto por ella misma dada la evocación de la gente que ha creído en esta. Sería idóneo creer desde una creencia personal formada con nuestro propio criterio. En mi experiencia, las creencias se van descubriendo en el proceso de aplicar el primer y tercer paso. 3. Llevar a cabo acciones que nos permitan recibir lo que hemos estado evocando. Supone tener la actitud que tendríamos de ya haberlo recibido. Un ejemplo práctico es, una persona pide un televisor para su pieza, esta persona sabiendo que lo recibirá, prepara el lugar en el que lo ubicará, asimismo alista el lugar para disfrutar al máximo de él como si ya lo tuviera. Siendo así, podrá recibir y disfrutar del televisor, pero de no tener el lugar preparado y listo y estar así como debería poder estarlo para disfrutarlo, la persona no podría recibirlo. De recibirlo, lo tendría que dejar a un lado porque no le preparó un lugar. Bien, estos son los 3 pasos en una explicación sencilla de su manera de realizarlos, en su conjunto son el método para utilizar de manera consciente la evocación. Atrayendo la situación y elementos en la misma que llegan a ser semejantes más no iguales a lo pensado. Después de someter a prueba los principios de la ley de la atracción y analizar los resultados obtenidos durante un periodo de 9 meses, he llegado a una conclusión reveladora. El acto de evocar, pilar fundamental de esta filosofía, no implica un control directo sobre la realidad. En lugar de ello, parece que lo que realmente sucede es que se aumentan las probabilidades de atraer situaciones posibles, sin que ello signifique que todo sea posible. Este hallazgo pone en evidencia uno de los problemas inherentes a la ley de la atracción, la tendencia a sobreestimar su alcance y eficacia. Mi experiencia sugiere que, más que una ley universal que garantiza resultados, la ley de la atracción se apoya en la interpretación de situaciones de la vida que responden a la casualidad. En este sentido, cualquier creencia o enfoque mental podría potencialmente funcionar bajo el mismo principio, lo que cuestiona la singularidad y la validez de la ley de la atracción como tal. En esencia, la capacidad de evocar y atraer no parece ser un mecanismo que trasciende la realidad, sino más bien una forma de interactuar con las probabilidades dentro de ella. Esto implica que, en lugar de esperar resultados milagrosos o cambios imposibles, deberíamos entender la ley de la atracción como una herramienta para influir en las posibilidades, siempre dentro de los límites de lo factible. El fenómeno de las casualidades. Un análisis reflexivo. Mi aproximación a la ley de la atracción partió de un estudio empírico con el objetivo de evaluar su eficacia. A lo largo de 9 meses, los resultados obtenidos me han llevado a conclusiones interesantes sobre la naturaleza de las creencias, la conciencia y el papel de lo externo en la configuración de nuestra realidad. Lejos de generar decepción, el resultado de esta exploración ha despertado mi interés por el fenómeno de las casualidades. Es evidente que las creencias tienen un impacto tangible en la vida, como si existiera un mecanismo que atiende a nuestros pensamientos y responde en la medida de lo posible, generando eventos similares a lo que pensamos. No se trata de una simple interpretación de los hechos, sino de la ocurrencia real de eventos que reflejan nuestros pensamientos, una especie de evocación que no parece originarse en la conciencia misma. Este fenómeno me lleva a considerar la posibilidad de que algo externo a nuestra mente esté en juego, algo que atiende a nuestros pensamientos y responde dentro de los límites de lo posible. Esta dinámica sugiere la existencia de una o más entidades sobrenaturales que, de alguna manera, juegan a responder a nuestras intenciones, quizás con el propósito de ponernos a prueba. Independientemente de si tales entidades existen o no, lo que queda claro es la presencia de estas casualidades, un fenómeno que merece un análisis más profundo. Desde mi experiencia, solo puedo seguir experimentando y observando estas dinámicas, ya que desconozco cómo llegar a la raíz de este proceso. Sin embargo, este fenómeno explica por qué toda creencia puede llegar a ser una verdad en la medida de lo posible para quien la sostiene, y por qué las personas viven experiencias que parecen alinearse con sus pensamientos, atrayendo situaciones que reflejan sus creencias, siempre dentro de los límites de lo factible. Reflexiones sobre el fenómeno de la atracción y la realidad. La exploración de la ley de la atracción ha tenido un impacto significativo en mi perspectiva sobre la realidad y el papel de las creencias en ella.
La consideración de la existencia de entidades que influyen en el fenómeno de las casualidades, y la idea de que la existencia nos pone a prueba según nuestros pensamientos, me han llevado a una comprensión más profunda de cómo opera este proceso. Es fundamental destacar que este fenómeno no es ajeno a la lógica de causa y efecto de la realidad. En ningún momento se trata de hacer posible lo imposible. Más bien, parece que en la medida de lo posible, las cosas se van dando. Esto implica que no debemos esperar milagros ni resultados sobrenaturales, ni atribuir a la ley de la atracción o a entidades externas la capacidad de alterar la realidad de manera arbitraria. Afirmaciones como curar el cáncer con el poder de la atracción son, por lo tanto, irreales y peligrosas, ya que promueven expectativas infundadas. Sin embargo, es posible que cambios en la realidad, como el descubrimiento de tratamientos o curas, ocurran como resultado de la interacción entre nuestras creencias, acciones y la lógica de causa y efecto. Después de poner en práctica los 3 pasos de la ley de la atracción, he llegado a la conclusión de que tengo una idea más clara de cómo evocar a mi vida lo que deseo, siendo consciente de que se dará una casualidad y un resultado símil. La idea de resultados específicos y milagrosos no es algo que ocurre, y considero imprudente prometer tales resultados. En última instancia, la realidad se da desde las probabilidades, y nuestras creencias y acciones pueden influir en esas probabilidades. Sin embargo, esto no implica un control sobre la realidad, sino más bien una interacción con las posibilidades, donde la casualidad juega un papel importante en la semejanza entre el resultado probable y lo deseado. Esta comprensión me ha llevado a una visión más matizada y responsable de la ley de la atracción y su papel en nuestra vida. La casualidad como fenómeno innegable. La exploración de la relación entre nuestros pensamientos, sentimientos y la realidad ha llevado a una conclusión intrigante. Parece que evocamos experiencias que contrastan y ponen a prueba nuestra voluntad, como si el universo nos presentara lecciones para nuestro crecimiento. Desde una perspectiva escéptica, esto podría atribuirse a la mera casualidad, un fenómeno que, aunque difícil de explicar, es innegable en su ocurrencia. La casualidad, en sí misma, se presenta como un fenómeno omnipresente, donde eventos aparentemente desconectados convergen de manera sorprendente. Sin embargo, intentar determinar la causa de este fenómeno se vuelve un desafío, ya que cualquier explicación o supuesto que se plantee puede ser confirmado por el propio fenómeno de la casualidad. Esto crea un círculo interpretativo donde la causalidad se vuelve difusa y la búsqueda de respuestas puede llevar a interpretaciones diversas y subjetivas. En este contexto, la línea entre la causalidad y la casualidad se vuelve borrosa, y la comprensión del fenómeno depende en gran medida de la perspectiva y las creencias de cada individuo. A pesar de esta ambigüedad, la casualidad sigue siendo un fenómeno que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella, sugiriendo que, quizás, la búsqueda de patrones y significados es una parte inherente de la experiencia humana. Reflexiones finales sobre la ley de la atracción. Llegamos al final de este proyecto de exploración de la ley de la atracción, un viaje que ha sido tanto esclarecedor como humilde. La conclusión a la que hemos llegado es lógica y, en cierto sentido, esperada. La realidad opera bajo la lógica de causa y efecto, y no hay espacio para milagros o eventos que trasciendan esta dinámica. A pesar de esto, el fenómeno de la casualidad sigue siendo un aspecto fascinante y enigmático de nuestra experiencia. La capacidad de nuestros pensamientos y sentimientos de influir en la probabilidad de ciertos eventos, aunque no de manera mágica, es un recordatorio de la complejidad y la profundidad de la realidad. En última instancia, este proyecto ha sido un ejercicio de introspección y exploración, y aunque no ha revelado secretos ocultos ni ha cambiado la naturaleza fundamental de la realidad, ha proporcionado una comprensión más clara de cómo operamos dentro de ella. Con esto, doy por concluido este capítulo, agradeciendo a quienes han seguido este viaje y esperando que, en el futuro, podamos explorar nuevos temas y preguntas. Hasta un próximo encuentro, queda la reflexión y la curiosidad por lo que aún está por descubrir.